Hay momentos que no necesitan una definición clara para convertirse en algo inolvidable. No necesitan nombres, etiquetas ni explicaciones oficiales. Simplemente pasan y se quedan. Se adhieren a la piel, al pecho, a esa parte blanda donde se guardan las cosas que no sabemos cómo explicar, pero que sentimos con total certeza. Momentos que viven en la penumbra, en lo que apenas se distingue, en lo que se percibe más con el cuerpo que con los ojos. Y el icónico momento de Are You Sure pertenece exactamente a esa categoría. Una escena que no se impone, no se anuncia, no se vende, pero que aún así termina marcando. Porque sí, empecemos por lo obvio. El video es oscuro. Oscuro en serio. Oscuro a nivel producción claramente sabía lo que estaba haciendo. Tan oscuro que las fans colectivamente entraron en modo científico extremo. Brillo al máximo. Contraste manipulado, nitidez llevada a límites peligrosos, filtros improbables. Capturas comparadas cuadro por cuadro, teorías, hilos, análisis que fácilmente podrían convertirse en una tesis doctoral con bibliografía incluida. Y aún así, después de todo ese esfuerzo casi heroico, lo único verdaderamente visible son las siluetas. Siluetas muy cerca, demasiado cerca. Dos cuerpos tan próximos que cuesta distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Y lo curioso, o quizá lo más revelador, es que con tan poco material visual, absolutamente nadie duda de lo esencial. Ahí pasó algo real, algo íntimo, algo que no estaba pensado para ser observado, algo que no se estaba actuando. Y tal vez por eso mismo se siente tan especial, tan delicado, tan genuino. El famoso momento de Jikook en la cama no es inolvidable porque sea exagerado, ni porque tenga gestos grandes o movimientos llamativos. Es inolvidable porque es pequeño, porque es sutil, porque no busca atención, porque se siente como un pedacito de vida cotidiana que se coló donde no debía. Como si la cámara hubiera captado algo que normalmente sucede cuando nadie está mirando. De esos instantes que, en teoría, no deberían ser analizados, pero que, por supuesto, fueron diseccionados hasta el último segundo. Y todo empieza de la forma más engañosamente normal posible. Jungkook y Jimin van camino a una actividad. Están tranquilos, relajados, conversando sin tensión, sin nervios raros, sin esa energía previa que te hace pensar, aquí va a pasar algo. Todo fluye como cualquier otro día compartido, hasta que Jimin comenta, casi como quien no quiere la cosa, que durmió tardísimo y que está agotado. Un comentario cotidiano, normal. Inofensivo, hasta que añade el detalle. Ese pequeño detalle que cambia por completo la energía del momento, señala directamente a Jungkook como el culpable. Y Jungkook reacciona con esa sorpresa que no es sorpresa. Ese yo que no es una negación real, sino más bien una invitación, una respuesta cargada de complicidad. Le pregunta por qué exactamente sería su culpa, con un tono que no busca defenderse, sino provocar. Y Jimin, tranquilo, sin drama, explica que Jungkook lo despertó. Y ahí, justo ahí, el programa decide regalarnos el flashback. Volvemos a la habitación. Jungkook aparece acercándose a Jimin con esa actitud juguetona que no es ruidosa ni exagerada, sino suave, baja, casi doméstica. Se burla un poco de él con cariño, con esa confianza que no necesita demostrarse. Jimin está en la cama, con el teléfono en la mano, el cuerpo relajado, sin tensión alguna. No hay alerta, no hay incomodidad, no hay expectativa rara. Está cómodo, está en su espacio, está seguro. Apaga el teléfono, y ese gesto tan simple cambia absolutamente todo. La habitación queda completamente a oscuras. No hay luces encendidas, no hay música dramática avisando que algo importante está pasando, no hay edición salvadora que nos guíe, solo la cámara fija que producción dejó ahí, como diciendo, hasta aquí llegamos, el resto no nos pertenece. Y aún así, incluso en la oscuridad, hay algo que se ve con total claridad, la intención. Jungkook no duda, no se queda a medio camino, no se detiene a pensar. Avanza con calma, con seguridad, con esa confianza de alguien que conoce perfectamente el espacio que habita y a la persona que tiene delante. Reduce la distancia de forma lenta, sin apuro, sin torpeza.
No es un movimiento improvisado, es fluido, natural, como si ese tipo de cercanía ya estuviera incorporada en su cuerpo. A partir de ahí, todo lo que se percibe está basado en las siluetas. Y es importante aclararlo, porque no hay HD que nos salve ni ángulos alternativos que confirmen nada. Pero las siluetas hablan, mucho. Jungkook parece rodear a Jimin, envolverlo, atraerlo hacia él con un gesto que no es brusco ni precipitado. Es cómodo, es familiar, es ese tipo de contacto que no se pregunta porque ya está permitido. Sus movimientos no invaden, no empujan, no fuerzan, simplemente buscan cercanía. Ajustan el espacio hasta que prácticamente deja de existir. Parece acomodarse más encima de él, buscando una posición más cercana, más contenida. Y ahí es donde la escena se vuelve especialmente reveladora. No porque ocurra algo escandaloso, sino porque todo en el lenguaje corporal dice lo mismo. Esto es normal para ellos. Esto no es nuevo. Esto no incomoda. Hay algo protector en la forma en que Jungkook se mueve, algo cariñoso, algo suavemente coquetito que no necesita exagerarse. No hay prisa, no hay nervios, solo presencia, solo contacto. Solo ese estar que dice muchísimo más que cualquier gesto grande. Y entonces está Jimin. Porque si Jungkook es quien se mueve, Jimin es quien confirma todo sin decir una sola palabra. No se aparta, no se tensa, no intenta marcar distancia, no hay ni un solo gesto que indique incomodidad o sorpresa. Al contrario, se queda, se acomoda, se deja, acepta el contacto como si fuera lo más natural del mundo, como si ese tipo de cercanía fuera parte de su rutina emocional, de su espacio seguro. Y eso es lo que realmente desarma. Las fans, obviamente, no tardaron ni 5 minutos en entrar en modo análisis intensivo. Y aunque el video nunca se vuelve completamente claro, porque sigue siendo oscuro, privado, casi deliberadamente borroso, sí se vuelve lo suficientemente legible como para confirmar lo que ya se sentía en el estómago. La química está ahí. No es explosiva, no es ruidosa, es tranquila, segura, estable. Se nota en cómo Jungkook lo busca sin dudar, en cómo se acomoda sin prisa, en cómo no hay urgencia por separarse, y sobre todo en cómo Jimin lo recibe sin reservas. Para terminar de romper emocionalmente al fandom, parece que intercambian algunas palabras. ¿Qué dicen? Nadie lo sabe, porque producción decide cubrir el audio con sonidos de pajaritos. Literalmente, un esto no es para ustedes. Y lejos de frustrar, eso lo vuelve aún más intenso, porque nos dejan solo con la energía, con los gestos, con las siluetas, con la sensación de estar presenciando algo que no necesitaba explicación ni traducción. Algunas personas, intentando darle todavía más nitidez al video, asumieron que Jungkook se sube un poco más encima de Jimin, y es ahí cuando las siluetas parecen casi fusionarse. Y no es una teoría descabellada, es lo que se alcanza a ver. También surgieron comentarios sobre un posible beso, aunque claramente no hay iluminación ni ángulos suficientes para confirmarlo. Pero, honestamente, ese tampoco parece ser el punto. El punto es otro. El punto es que, una vez más, Jimin y Jungkook dejaron ver cuán cercanos son, cuán cómodos se sienten en una intimidad que no parece pensada para el público. Momentos que no se sienten performativos ni calculados. Espacios que, por la forma en que se habitan, parecen existir solo para ellos. Lugares emocionales donde no hay necesidad de explicarse, porque ambos entienden el idioma. Y quizá por eso este momento sigue dando vueltas en la cabeza. Porque no fue explícito, porque no fue claro, porque no nos dieron todas las respuestas. Pero justamente ahí, en esa oscuridad compartida, en esa cercanía tranquila, en esa cama que se volvió escenario sin quererlo, quedó grabado algo que no necesitaba definición para volverse inolvidable. Y claro, en cuanto salió este momento, no tardaron en aparecer los comentarios de siempre. Ese coro ya conocido que dice, pero todos los miembros de BTS duermen igual, Jungkook ama dormir con todos, siempre han compartido cama, y sí, nadie está negando eso. Es verdad. BTS ha compartido camas, habitaciones, espacios reducidos, mantas, almohadas y hasta pisos durante años. Eso no es nuevo. Eso no es el debate. El punto nunca fue duermen juntos. El punto es cómo. Porque siendo honestas y objetivas, nunca, pero nunca,
Se ha visto a Jungkook comportarse así con otro miembro cuando comparten cama. No con ese nivel de cercanía, no con esa naturalidad tan tranquila, no con esa ausencia total de barreras. Jungkook puede ser cariñoso, juguetón, incluso pegajoso a veces, sí, pero esto es distinto. Esto no es el contacto caótico del grupo. Esto no es el me tiro encima porque somos 7. Esto es otra energía completamente diferente.